El presente video corresponde a una presentación en la que se detalla la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Mi nombre es Michelle Nogales y esto es en torno a Derecho de la Producción, Comercio y Consumo de la Universidad Técnica de Manabí. El presente iniciará con unas diapositivas donde se podrán exponer cada una de las temáticas. Es así que podemos iniciar con una pequeña introducción señalando cuatro puntos importantes sobre lo que son los principios UNIDROIT. Los procesos de innovación que acontecen en el campo de las comunicaciones y particularmente en la informática han producido una conducta social de vivir globalizadamente, la cual se manifiesta tanto en el interno de los diferentes estados como en el ámbito internacional, y esta se ha desarrollado en forma progresiva debido al expansivo desarrollo tecnológico de todo el mundo. Los distintos aconteceres suceden y se dispersan en distintas latitudes, impregnando de homogeneidad a todas las poblaciones, estados y países, siendo estos percibidos y por ende admitidos y adoptados en los diferentes sectores de la vida del individuo, de los individuos. Esto sigue la convivencia humana en una mirada un poco más amplia, en una mirada macro, desde la comunidad internacional, sin atender lo heterogéneo que desglosa la práctica social, forma una totalidad que atiende una topología conductual bastante común, que es el punto de la globalización. Históricamente, los pueblos de diferentes sectores del mundo han sentido las necesidades de tener contacto con otros pueblos, con otras regiones, en sí, con lo que podríamos llamar un mundo exterior. Sin embargo, siempre los lineamientos políticos, económicos, jurídicos y hasta militares de cada pueblo, ciudad, estado pueden llevar a que estas interacciones con otros semejantes a veces sean difíciles y en ocasiones sean hasta hostiles. Solo cuando se logra abrir una brecha entre estas políticas y se encuentra puntos de conexión en cuanto los estados pueden empezar, es cuando los estados pueden empezar a interactuar e intercambiar no solo bienes, sino también conocimientos, cultura, deporte y otros. Siempre en la historia humana, los mercaderes o comerciantes han sido sujetos que han realizado los mayores acercamientos o los primeros sujetos que han realizado los mayores acercamientos entre los pueblos y los estados, que son totalmente ajenos a través del intercambio precisamente de lo que cada grupo humano puede ofrecer y lo que el otro necesita. Es por eso que los comerciantes de la Edad Media ya estaban uniendo los pueblos a través de sus formas de comercio y, y estableciendo cada una de las formas en las que se realizan, ¿no? Pero cada pueblo, estado o grupo social contiene sus propias normas, que realmente es el problema principal en esta situación y el propósito de los principios UNIDROIT, que podían ser tantas normas propias de cada uno de los estados como quisieran. Y como fuese necesario empezar a crear, es que estos principios, a través de la práctica diaria, continua, la aceptación de lo que hoy conocemos como costumbre, se plantea una normativa ajena a todos los estados, pero al mismo tiempo armónica e igualitaria para los comerciantes de cada pueblo que estuviera dentro del rubro de la comercialización de bienes más allá de sus puertas geográficas. Estos primeros acercamientos de la Edad Media como, se pueden conocer o se dieron a conocer como lex mercantoria. Determinada una parte muy importante de la historia jurídica, ya que dadas las primeras luces de un verdadero derecho internacional aceptado y respetado por todos, con el fin de realizar intercambios comerciales bastante más justos, y a pesar de los múltiples ordenamientos jurídicos existentes dentro de cada uno de los grupos sociales o países o estados. Esta ley, Lex Mercatoria, ha sido nuevamente puesta sobre la mesa, ya que ha entrado nuevamente en boga, y hoy en día se ve reflejado en un marco normativo conocido como los principios de UNIDROIT, ya que al igual que en la Edad Media, lo que buscan es armonizar y tratar de buscar la forma más justa de dirimir los conflictos entre los comerciantes, a pesar de que siguen existiendo múltiples ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Es así que podemos iniciar comentando lo correspondiente a una pequeña definición de lo que es el comercio exterior. Es así que mencionamos que el comercio exterior es el conjunto de transacciones comerciales y financieras de intercambio de bienes y servicios que realiza un país particular en otras naciones. El objetivo del comercio exterior es satisfacer la demanda de bienes y servicios de los consumidores
de unos determinados productos que no se pueden cubrir o de la misma manera con el producto nacional. Es así que nosotros en este caso podemos diferenciar en dos situaciones bastante particulares. En el comercio exterior se diferencian dos acciones de compra y venta bastante diferentes, como podemos observar dentro de lo que son importaciones y exportaciones. Las exportaciones son el tráfico de bienes o servicios propios de un país hacia otro para que sean consumidos allí. Y las importaciones son el tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio para que sea usado dentro del territorio nacional. Por ejemplo, en este caso podemos hablar del banano ecuatoriano en cuanto a exportaciones. Nosotros exportamos banano, café, entre otras. Y de importaciones cuando compramos chocolate suizo para el consumo local. Las importaciones y las exportaciones se reflejan en la balanza comercial que mide la diferencia entre estas variables. Es decir, la diferencia que existe entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que compra a otro. Cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones, hablamos de un déficit de la balanza comercial. Es así que también podemos dar a notar una diferenciación bastante importante en la cual siempre se hace una pequeña confusión. Podemos confundir generalmente lo que es el comercio exterior con el comercio internacional. Sin embargo, estos dos términos son bastante diferentes y contextualizan cosas diferentes. Cuando hablamos de comercio exterior, lo hacemos desde una óptica de un país, como puede ser Ecuador, o de un bloque comercial, por ejemplo, lo que es la Unión Europea. El comercio internacional tiene una perspectiva mucho más global, que es que el comercio exterior, puesto que hace referencia a todas las transacciones financieras y comerciales de los diferentes países de los bloques económicos, abarcando todos estos términos del comercio exterior e interior, pero ampliando hacia una visión más global. En este caso, podemos iniciar con lo que son los principios UNIDROIT mencionando algunos puntos. Los principios UNIDROIT fueron elaborados en 1994 por el Instituto Internacional de la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente con sede en Roma, que tiene como objeto estudiar los medios de armonización, organización y coordinación del derecho privado entre los diferentes estados y preparar la adopción por parte de los distintos países de una legislación de derecho internacional privado uniforme. Su objetivo principal se encuentra definido en el Estatuto Orgánico de los Principios de UNIDROIT y persigue la unificación del derecho privado recurriendo en cuanto sean necesarias las normas de conflictos de leyes. Dicha organización está integrada por Estados miembros pertenecientes a los 5 continentes representativos de los diversos sistemas jurídicos que mantenemos. Es así que algunos autores han podido definir a los principios de UNIDROIT de diferentes formas. Friedrich Young ha definido los principios de UNIDROIT como una codificación supranacional de derecho convenido. Así también Paul Valéry acoge lo indicado por el preámbulo de los principios y afirma que son un conjunto de normas de derecho contractual comunes a diversos ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a las exigencias del comercio. Así, otros autores también mencionan y afirman que los principios constituyen un ordenamiento de tipo privado proveniente de un organismo internacional que no adopta por sí ninguna de las técnicas normativas tradicionales. Algunos también se permiten indicar que los mismos constituyen el último de los esfuerzos para uniformar el derecho sustantivo aplicable a los contratos comerciales internacionales y los enmarca junto a otros textos de carácter internacional en el llamado derecho uniforme del comercio eh, internacional. Es así que podemos pasar a resaltar algunos otros puntos en cuanto al ámbito de aplicación de los principios. Estos se encuentran dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales. Con relación a la característica de internacionalidad, no se adopta ningún criterio que la determine, más bien por el contrario, se afirma que dicho concepto se ha interpretado en el sentido más amplio posible, es el fin de los principios UNIDROIT, ¿no? Esta homogenización de la normativa aplicable para las transacciones comerciales a fin de excluir dicha calificación solo aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad, es decir, cuando los elementos trascendentes del contrato tienen puntos de conexión única y exclusivamente con una sola nación. Eh, por lo que respecta, en cambio, a la mercantilidad del contrato, se excluyen las operaciones llamadas de consumo. Sin embargo, aún no se define el carácter mercantil. Este ha de interpretarse en su sentido mucho más amplio en lo posterior.
Y por otra parte, el actual preámbulo señala diversos puntos a resaltar en cuanto a los principios UNIDROIT en su documento normativo, que dice lo siguiente. Estos principios establecerán reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado someterse a el contrato o a sus disposiciones. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se regirá por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Así hago un énfasis con este punto, dado a que dice expresiones semejantes o lex mercatoria en cuanto a los principios UNIDROIT. También menciona sobre los principios generales del derecho. Menciona también que ellos pueden ser aplicados cuando las partes no han elegido alguna ley para regular el contrato. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme. Y ellos pueden ser utilizados para interpretar o suplementar una ley nacional. Estos principios también pueden servir como modelo para la legislación a nivel nacional o internacional. Es así que tomando en cuenta el propósito de los principios de UNIDROIT, la doctrina no es uniforme en cuanto a determinar la naturaleza jurídica de los mismos. Por una parte, los principios UNIDROIT han sido considerados como una recopilación de soluciones a casos frecuentes que ocurren en el campo de las relaciones internacionales de índole comercial, lo que realmente ha motivado que el estudio de las diferentes alusiones en cuanto a los principios de UNIDROIT. Es así que se menciona a los restatement of contracts, que son reformulaciones de contrato en español, lo que nos hace referencia a Estados Unidos. Entrando en contexto en estos restatements of contracts, podemos mencionar que la reformulación de la ley de contratos es un tratado jurídico de la segunda serie de resoluciones de la ley y busca informar a los jueces y a los abogados sobre los principios generales del derecho común contractual. Es uno de los tratados más legales, los tratados legales más reconocidos y frecuentemente citados en toda la jurisprudencia estadounidense, como ya lo hemos mencionado. En este sentido, se señala que los mismos se asemejan en extracto a la recopilación de sentencias que resuelven los problemas contractuales dictadas por órganos jurisdiccionales anglosajones estadounidenses que causan procedentes para casos análogos que una vez que han sido publicadas son utilizadas. Esta forma expresa que en cuanto a su forma de presentación se asimila mucho a la compilación de decisiones desarrolladas en los Restatement of Contracts, siendo estos una guía y modelo para la titulación, elaboración, comentarios, orientaciones, así como ejemplos adicionados de los principios de UNIDROIT. Recordemos que cada uno de los artículos viene con un pequeño comentario ejemplo que ayuda o contribuye a la interpretación de cada uno de los artículos. De igual forma, se afirma que los principios UNIDROIT constituyen un restatement internacional de legislación contractual, los cuales han capturado la esencia de las normas jurídicas regulatorias de la materia sin contar un tratamiento representativo de codificación. En este sentido, se expone que la idea de preparar una recopilación de leyes sobre los contratos comerciales internacionales en general fue desarrollada dentro de un coloquio en Roma, como ya lo habíamos mencionado. Lo cual hace que se exprese algunas referencias nuevamente a lo que son los Restatements of the Law de los Estados Unidos de América para producir una iniciativa similar a lo que dentro de un ámbito internacional. Así parece más adecuado la equiparación de los principios UNIDROIT con los conocidos restatements de los sistemas anglosajones de un sistema de la common law. Efectivamente, los principios UNIDROIT, por su propia presentación, finalidad y contenido, recuerdan más a los restatements o contracts de Estados Unidos. Pero, por otra parte, podemos mencionar también que se señala que constituyen recomendaciones más que lo que nos recordaba con los restatements o contracts, ya que les atribuye un carácter bastante facultativo cuando se afirma la potestad que tienen las partes de incluirlos en los contratos que se celebran. De esta forma, se encuentra previsto en el segundo párrafo del preámbulo, como ya lo hemos mencionado, que ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado someter el contrato a sus disposiciones. Así se señala que los principios UNIDROIT son considerados instrumentos adecuados y necesarios para la etapa de negociación, por lo cual contribuyen a unificar y armonizar los términos de comercio internacional y la transacción en sí. Por otro lado, se ha mencionado que el carácter de lengua franca de principios de UNIDROIT, a lo que nos referimos con esto, es que
Deberán tener un lenguaje común que obvie las discusiones meramente semánticas, por lo que además exprese un sistema bastante racional y ético también común, producto del espíritu pluralista y de tolerancia tan pregonado en nuestro tiempo, ¿no? Que implica deposición de principios, búsqueda desprevenida del óptimo en cada uno de los sistemas, respeto a las sanas costumbres comerciales generalizadas, la intuición de respuestas apropiadas y la vigencia de la ética rigurosa. Es así que los principios UNIDROIT también estimulan esta apertura a la vez que contribuyen a situarnos en un ámbito bastante más universal, con lo que volvemos al término o al contexto de globalización y hacemos alusión a lo que hemos mencionado de lengua franca, ¿no? Entonces, bajo esta característica han sido asimismo descritos como accesibles y fáciles de utilizar debido a su naturaleza de ser neutrales, cortos y concisos, precisos y de poseer un lenguaje bastante escueto para que sea entendido por todos, con explicaciones y exposición de casos a manera de ejemplos, como ya lo habíamos mencionado, es parte de cada uno de los principios y sencillamente comprensibles, por lo cual se presentan con una lengua franca que facilita la realización de los negocios y los intercambios diversos. Además, los principios UNIDROIT han sido considerados reglas de derecho casuísticas, flexibles o blandas, argumentándose en su favor el contenido del párrafo cuarto del preámbulo de los principios de UNIDROIT, que menciona que estos principios pueden proporcionar una solución a un punto controvertido cuando no sea posible determinar cuál es la regla de derecho aplicable a dicho contrato. También podemos mencionar que se deduce que estos poseen una serie de naturalezas, entre estas una naturaleza híbrida, debido a que por su parte su origen proviene de la aplicación de prácticas consuetudinarias de la costumbre para resolver los conflictos entre cada uno de los comerciantes y los intercambios varios que se dan. Poseen en principio un carácter facultativo. En principio son recomendaciones o un soft law, cuyo carácter vinculante depende únicamente de la convicción que ellos transmitan y su estructura o presentación que se asemejan a los restatements norteamericanos que ya se habían mencionado. De conformidad con los argumentos expuestos, en este caso, podríamos mencionar que los diferentes doctrinarios, autores, consideran que los principios UNIDROIT son un derecho contractual codificado supranacionalmente, eh, los cuales fácilmente pueden ser adaptados por los diferentes ordenamientos jurídicos, dado que se adecúan a las exigencias actuales de las relaciones mercantiles internacionales. Por lo que, de conformidad a los principios señalados en el preámbulo, estos constituyen recomendaciones bastante particulares, accesibles de seguir y fáciles de utilizar para los operativos mercantiles que, de ser ampliados, resultan bastante oportunos en favorecer u ofrecer soluciones bastante armónicas, uniformes, así como las reglas del comercio internacional. También por otra parte podemos mencionar que tomando en cuenta su redacción es por lo cual se consideran soluciones casuísticas, ¿no? De la forma en la que hemos mencionado que deben ser escritos de una manera bastante escueta. También son tomados como consideradas soluciones casuísticas asemejados a las recopilaciones que con frecuencia han sido elaboradas por el derecho angloamericano. Por ello, dada la multiplicidad de consideraciones válidamente argumentadas, es por lo que se coliga los principios UNIDROIT, poseen una naturaleza jurídica de eh, generis, o sea, sui generis, especialmente en cuanto a la creación, interpretación, alcance y aplicabilidad, imposible de colocarlos en una forma específica, considerando expuesta, dado que los variadamente señaladas presentan puntos de convergencia. Ahora, un punto bastante importante de señalar es que en la actualidad los principios UNIDROIT funcionan como una nueva lex mercatoria aplicable a los operadores de comercio internacional y de esta forma son considerados por la mayor parte de la doctrina. En este caso también podemos mencionar lo siguiente. En cuanto a la normativa, podemos describir que la normativa considera o inicialmente cuenta con un preámbulo que contiene el propósito de los principios. El capítulo 1, las disposiciones generales. El capítulo 2, la formación del contrato. El capítulo 3, lo que corresponde a validez. Capítulo 4, interpretación. Capítulo 5, contenido. Capítulo 6, cumplimiento. Y capítulo número 7, lo que corresponde al incumplimiento.
Así podemos mencionar que además de los artículos que están acompañados de comentarios ilustrativos, bajo la idea de los principios de Unidroit, tienen como objeto ser un conjunto de reglas que pueden ser utilizadas con independencia de diversos sistemas jurídicos y económicos que existen en el mundo. De esta forma, se intenta solucionar el problema de determinar la ley de foro y la ley aplicable a los contratos comerciales internacionales. Es así que podemos decir que los contratos Unidroit son internacionalmente reconocidos y es por ello que son de vital importancia cuando la contratación internacional se trata, ya que se emplea con alternativas de solución a las controversias resultantes en materia de contratación mercantil entre los diferentes estados. Este particularmente es el dato que acabo de destacar. Los principios en su edición 2010-2016, que es la última, están compuestos por 11 artículos, en los cuales cada uno se subdivide en varios artículos más, para darnos un total de 208 artículos que contienen disposiciones que se ajustan a la elaboración del contrato, desde su formación hasta su terminación, ya sea por el cumplimiento o incumplimiento de los mismos, con el fin de solucionar el problema de determinar la ley de foro y la ley aplicable al contrato internacional, reduciendo de este modo el margen de incertidumbre que manejan cada uno de los comerciantes o en cada uno de los intercambios. En este sentido, la utilidad de los principios Unidroit radica en que son una serie de principios reconocidos por una serie especialista en la materia, como habituales en la práctica diaria del comercio internacional, siendo por tanto principios, usos y maneras del comercio internacional también conocidos como la lex mercatoria, que es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que se parece muchísimo y que es como la actual. Estos principios y costumbres habitualmente no se suelen tener en cuenta en los códigos de comercio y la legislación interna de los países, más enfocada a las transacciones nacionales que en las internacionales. No obstante, lo anterior, tal y como se recoge en el artículo 1.4, estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que se resuelven aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. Como elementos diferenciadores entonces de los principios de Unidroit, a modo de ejemplo, se podría mencionar lo dispuesto en la formación del contrato, dispuesto en el artículo 1.2. La libertad de formar en los contratos internacionales. Los principios Unidroit se limitan a disponer que nada de lo que se expresa en estos principios requiere que un contrato, declaración o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. También en el artículo 1.9 se reconocen los usos y costumbres del comercio internacional. Es así que menciona que las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente reconocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil que se trae al menos una, que se trate al menos que la aplicación de dicho uso sea razonable. En este sentido también en cuanto a la confidencialidad, podemos encontrarlo dispuesto en el artículo 2.1.16, que tal y como se recoge, si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelar ni utilizar injustificadamente el provecho propio, independientemente de que con posterior se perfeccione o no el contrato. Cuando fuera apropiado, la responsabilidad deriva del incumplimiento de esta obligación. En este sentido, podemos mencionar lo siguiente. La aplicación de la lex mercatoria. En este sentido, podemos mencionar que de acuerdo con algunos autores, se constituye a la lex mercatoria como el sistema jurídico en el cual proviene de los comerciantes. Las normas o reglas que constituyen de la lex mercatoria son productos de prácticas, usos y costumbres de los comerciantes, es decir, ellos la formularon y para hacer regir sus relaciones de manera en que sus contratos al acordarse se sometan a aquellas que se vuelven obligatorias para cada una de las partes. Son ley entre ellos y pueden hacerse valer ante tribunales nacionales. Estas normas también se apoyan en la autonomía de la voluntad de las leyes de cada uno de los estados y las diversas opiniones que se han dado sobre la lex mercatoria.
Es así que podemos mencionar que se ha señalado que la lex mercatoria es el conjunto de principios, instituciones y reglas que, de múltiple origen, inspiradas en el funcionamiento de estructuras legales, que hacen que los operadores de comercio internacional y bajo este tratamiento se enmarcan las soluciones que se adecúen a sus expectativas. Desde esta perspectiva, las partes en los contratos internacionales algunas veces pactan que sus disputas no sean gobernadas por un derecho nacional. En cambio, las someten a las costumbres, a los usos de comercio internacional o bien a las reglas comunes a todos los que mayormente son parte del Estado, comprometidos o para aquellos estados que se conecten con esta disputa. Deduce que cuando estas reglas comunes son indeterminables, el árbitro aplica la regla o elige la solución que le parece como la más apropiada o equitativa para el intercambio comercial. Para ello se tendrá en cuenta los derechos de los diversos sistemas legales de manera general. Entonces, este procedimiento judicial es en parte una aplicación de las reglas legales y en parte una selección y proceso creativo en la aplicación de la lex mercatoria. En este sentido, parte del sector académico señala que los principios UNIDROIT se enmarcan como la representación de la lex mercatoria que estamos comentando. Así, la doctrina que favorece las semejanzas entre los principios UNIDROIT y la lex mercatoria argumenta la afirmación contenida en el tercer párrafo del preámbulo de los principios que expresamente señala que estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se rija por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Es así que hacía hincapié en este acápite del preámbulo de los principios UNIDROIT, ya que esta es la forma en la que se expresa un poco cómo se relaciona con el derecho, los principios UNIDROIT, el comercio interno, el comercio exterior y todo lo que corresponde a los intercambios comerciales es que estos principios pueden aplicarse cuando las partes se hayan acordado por el contrato que se rija, ¿no? Y que la doctrina favorece la semejanza entre los principios UNIDROIT y la lex mercatoria, y que se argumenta que la afirmación contenida en este parágrafo en especial, que nos habla de expresiones semejantes, nos permite que se enmarquen en una representación de lex mercatoria como se lo había conocido. Es así que se da por terminado el presente video y agradeciendo siempre que vean el video completo y es lo que se puede concluir en cuanto a los principios UNIDROIT relacionados con el derecho. Muchas gracias.